alguien lo bendecía, porque es lo que usted expresaba cuando bendecía a alguien. Dice así en número 6:23, dice: dile a Aarón y a sus hijos que bendigan al pueblo de Israel con la siguiente bendición especial. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Cada vez que Aarón y sus hijos bendigan al pueblo de Israel en mi nombre, yo los bendeciré. ¿No? Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Bendiciones, hermanos, Dios los bendiga a todos. ¿Okay? Cada vez que Aarón y sus hijos bendigan al pueblo de Israel, yo los bendeciré. Bien, ahora vamos a ir a la palabra de este día. ¿Listo? ¿Ya terminó el servicio? ¿Estamos todos? Bien. Cantábamos al comienzo. ¿Qué cantábamos al comienzo? La primera canción. No. ¿Tiene otro nombre? Traigo mi perfume. ¿Cuántos derramaron todo su perfume hoy delante de la presencia del Señor? 3. Bien. Bueno, acá en el relato que yo le voy a relatar es uno. Así que acá somos 3, 4 conmigo. Gloria a Dios por eso. ¿Usted de verdad ha podido en este día derramar todo su perfume delante de la presencia del Señor? Ha intentado por lo menos. ¿No? Ha intentado. Me imagino que por lo menos ha intentado. Yo esta canción la puse en la lista sin siquiera, o sea, antes de que yo preparara la palabra de este día. Preparaba la palabra, pensaba en la canción y mi intención era poder en esta mañana que todos nosotros podamos derramar nuestro perfume delante de la presencia del Señor. Pero lamentablemente la vista que yo tengo de ahí hacia adelante me permitió ver que no todos ni siquiera intentaron, ¿no? Yo quiero mostrarles la importancia, como dice acá el título, una entrega sin límites. Yo quiero mostrarles la importancia de una entrega sin límites. Antes que comience la reunión, nosotros orábamos y le decíamos, y yo les manifestaba allí, les decía que hoy nosotros no pudimos haber recibido mayor bendición que poder despertarnos y venir a la casa del Señor. Creo que es algo que en su totalidad quizás todavía no lo hemos aprendido a valorar, pero deberíamos intentar valorar lo que el Señor hoy nos ha permitido a nosotros hacer, que es venir delante de su presencia. Pudiendo haber estado en cualquier otro lugar, ¿sí? Pudiendo haber elegido poder estar en otro lugar, el Señor puso en nuestro corazón la necesidad hoy de poder estar aquí, ¿no? Y de derramar nuestro perfume delante de su presencia. ¿Usted ha entregado todo su perfume? ¿Ha intentado entregar su perfume, derramar su perfume delante de la presencia del Señor? Esto es algo que usted debería pensar cada vez que termina una reunión. Usted va a su casa gozoso, contento de haber estado en la presencia del Señor, o cada vez que usted va allí a la intimidad con el Señor, ¿no? La idea es que nosotros podamos derramar nuestro perfume, ese olor grato para el Señor, que nosotros podemos tener para con Él, ¿no? Rocío compartía allí parte de lo que yo le voy a predicar en esta mañana y le voy a pedir que me acompañen allí en el libro de Juan, capítulo 12. Cuando lo tiene me dice amén. Amén. Dice así en el nombre de Jesús. Jesús es surgido en Betania. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania,
donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena, Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Amén. Allí vamos a ver ahora nosotros parte de lo que quiero compartir con usted. El título, como le dije, una entrega sin límites. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, a quien había resucitado de los muertos. Usted póngase por un momento allí, en ese lugar. Jesús venía e iba camino, ¿sí? Eran sus últimos días, ¿sí? Él iba camino hacia hacer aquel sacrificio que nos permitió a nosotros hoy poder estar aquí. Iba camino hacia aquel lugar y fue a Betania, dice, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, ¿no? Última visita a sus amigos, puso aquí, ¿no? La última visita a sus amigos. En Juan 15:11 dice que Jesús amaba a Marta, su hermana, y a Lázaro, ¿no? Ponga así por un momento en los pies o en la historia y piense en Jesús camino hacia sus últimos días de vida antes de ser crucificado. Pasó por un momento allí a visitar a sus amigos. Allí estaba Lázaro, el que había estado muerto. Dice, no, esto era evidencia de que no había sido un hecho pasado, sino que, o sea, que no había sido algo que se relató y nada más, no. Allí estaba, dice, el que había sido resucitado y le hicieron allí una cena. Marta, ¿qué dice que hacía? Servía. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Pero en esta ocasión, nosotros vamos a ver a una Marta que, aunque haya sido en algún momento, que aunque se le haya llamado la atención, nunca dejó de hacer, o nunca dejó de tener ese servicio para con el Señor. Era para Marta algo imprescindible poder darle la mejor atención al Señor. No le había importado, entre comillas, a ella que el Señor le haya dicho anteriormente: Marta, Marta, afanada estás con tantas cosas. María eligió la parte buena, pero vos seguís allí, involucrada y metida en todas tus cosas, ¿no? En un momento dice que vino y se sentó. No, ella siguió con sus quehaceres. Bueno, en esta ocasión, cuando Jesús pasa, ¿sí? Cuando Jesús pasa por allí, dice que Marta estaba nuevamente, y Marta era la que servía. Allí este relato también está en el libro de Mateo y de Marcos, y dice que en esta ocasión se reunieron en la casa de Simón el leproso, ¿sí? Decía comentarios que leía, seguramente Simón es alguien a quien Jesús curó de la lepra, ¿no? Y como gratitud también él quería estar allí en aquella cena que le hacían al Señor. Estaban allí sentados. Usted imagínese que Marta servía, Jesús andaba con sus discípulos. Jesús venía con sus discípulos. Allí estaba Lázaro, allí estaba Simón. Eran una gran cantidad que estaban allí. Seguramente había un montón de otras personas que también estaban allí, quizás sirviendo o no, pero Marta era una de ellas, ¿sí? Dice, Cristo había, como le dije, reprendido a Marta en otras ocasiones por estar ocupada en mucho servicio. Nosotros podemos identificar aquí qué tipo, ¿no?, de servicio. Quizás ocupada en los quehaceres y dejando su prioridad de lado, o intentando, ¿no?, darle al Señor la mejor atención, ¿no?, darle al Señor
¿Qué haría usted si recibiría al Señor en su casa? ¿Qué haría usted? Sacaría los hielos que tiene en el freezer, porque en casa, por ejemplo, hay hielo, ¿no? Y le diría, Señor, te invito a tomar algo fresco. Te sacaría. Pero le daría lo mejor que tengo, el hielo. En esta ocasión Marta dice que se ría. Dice un comentario, pero no por eso había dejado ella de servir. Como le pasa a algunos que cuando se les reprende de algún exceso, se enfadan y dejan el oficio. No, ella continuó sirviendo. Mejor es servir a un sirviente, mejor es ser un sirviente en la mesa de Cristo que ser un invitado de honor a la mesa de un rey. ¿No? Ella no había dejado de tener ese servicio para con el Señor. Más allá de que el Señor le había dicho que estaba afanada con un montón de cosas, estaba preocupada con tantas otras que no podía realmente disfrutar. Más allá del servicio que le quería dar, ella no podía disfrutar. El momento era poder estar allí a los pies de Cristo, ¿no? Sentarse allí donde estaba María. Ella no quería servir. Dice, Lázaro también estaba sentado a la mesa, ¿no? Había en aquella visita, en aquella cena que ellos les hacían, Lázaro estaba sentado allí, a quien había resucitado, así que a quien había resucitado de los muertos. Versículo 3 dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Esto mismo está allí en Marcos 14:3, yo se lo leo, dice, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. ¿No? Juan dice que ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor. Y Marcos dice que rompió el frasco, que lo derramó sobre su cabeza. Pero no dice Marcos que los enjugó con sus cabellos, ¿no? Aquí nosotros podemos ver en el relato, ¿no?, que ellos relataban el mismo hecho, pero cada uno tenía un detalle especial allí. En ningún momento Juan dice que rompió, dice que ungió sus pies, pero Marcos dice que quebró el vaso, el recipiente, y lo derramó sobre la cabeza del Señor. Nosotros vamos a ver aquí como título de esta parte que yo quiero introducir, nos dice la devoción de María sobrepasó los límites, ¿no? Esta María es la misma que estaba sentada a sus pies. En esta ocasión, en aquella mesa donde estaban sentados los hombres, no relata que había mujeres, dice que había hombres, los discípulos, Jesús, Simón el leproso y Lázaro, ¿sí? Dice que en aquel tiempo que una mujer esté puesta en medio de los hombres, no era bien visto, no era bien visto. Entonces, pero nosotros vamos a identificar aquí, Marta servía y María estaba preocupada simplemente por el hecho de en ese momento poder darle o disfrutar también de la presencia del Señor, ¿sí? Derramó el perfume sobre su cabeza. Dice que María usó su pelo para secar con el perfume que había ungido Jesús, sin importar lo que podrían llegar a decir de ella, según la costumbre de aquel tiempo. Nosotros cantábamos recién, ¿no? Beso tus pies delante de todo, no importa lo que pensaran de mí, ¿no? Y nosotros nos vamos aquí al relato y podemos ver allí María secando los pies del Señor, sin importar lo que los demás podían decir, sin importar lo que los demás podían llegar a interpretar. Ella había entregado una ofrenda, gracias. Ella había entregado allí todo lo que tenía. Ella había gastado todo lo que tenía para darle al Señor, para poder derramar aquel perfume costosísimo, dice, ¿no?, sobre
la cabeza del Señor. Y la casa se llenó del olor. Dice que el perfume de nardo, imagínense, nosotros tenemos un perfume, el más caro que usted pueda tener, trata de usarlo lo menos posible, lo usa en ocasiones especiales, ¿no? Si va a salir a comprar, no usa el perfume caro, lo usa el más barato. Y si va a salir a una ocasión especial, trata de usar el perfume más caro, pero lo menos posible, ¿no? Porque un perfume bueno que se pone allí, ¿sí? 2 veces y listo, alcanza para ir y volver, tranquila va a ir y va a volver con ese olor. María derramó este perfume costosísimo sobre la cabeza del Señor. En algunos comentarios que yo leía dice que quizás había gastado alguna herencia, decía, ¿no? Que tenía, o simplemente gastó absolutamente todo. Era costosísimo poder tener aquel perfume, que cuando el perfume fue derramado sobre el Señor, toda la casa se llenó de su perfume, ¿no? Era un perfume que producía en un ambiente algo refrescante, ¿no? Una fragancia donde uno podía inhalar ese perfume que le daba a uno alegría, dice, ¿no? Imagínense que cuando usted se sienta allí en la mesa de su casa, después de haber limpiado todo, usted se sienta, ¿no? Y siente allí lo que usted hizo antes de sentarse, puede disfrutar de aquella limpieza. En esta ocasión, imagínense cuánto más, después de haber 15 hombres sentados allí a la mesa, viniendo de caminar por todo el desierto, ¿no? Sentados allí a la mesa, ese perfume vino demasiado bien para ese momento, ¿no? Dice, una conducta cristiana consecuente con la fe que profesamos es el gran olor de Cristo. Segunda de Corintios 2:15 dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, ¿no? ¿Cuál es el mejor perfume que nosotros podemos derramar? ¿Cuál es el perfume que usted puede derramar? ¿No? ¿Cuál es el perfume cuando usted piensa en su entrega para con el Señor? ¿No? Por eso yo le decía, ¿siente que le ha dado lo mejor? ¿Siente que en ese momento usted pudo olvidarse absolutamente de todo y darle al Señor esa entrega total que Él nos permite poder tener cada vez que nosotros nos reunimos aquí? Dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, dijo de Simón el que le había entregado, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿No? Aquí relata que en Juan, que fue Judas el que dijo, ¿por qué fue derramado este perfume? Se podría haber vendido y dado a los pobres. Pero en Marcos y en Mateo dice que todos los discípulos estaban enojados, o sea, estaban molestos por lo que habían hecho. Todos los discípulos estaban irritados, ¿no? Aquello que Judas había expresado, todos lo tomaron como diciendo, sin entender, mejor dicho, sin entender lo que María estaba haciendo, ¿sí? Pero dijo esto, no porque se cuidaban los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y sustraía lo que se echaba en ella, ¿no? Aquí vemos la intención de Judas, que no estaba cubierto por un manto de piedad en hacer creer que todo lo que se echaba a la bolsa era para compartir con los pobres, pero no, en realidad Juan dice que lo que él hacía era tomar de aquella bolsa. Aquella bolsa leía y buscaba, no pude encontrar, pero dice que era una bolsa chiquita donde entraban las boquillas de las flautas, ¿no? Así que imagínense que no era una bolsa grande la que tenía, una bolsa pequeña donde entraba la boquilla de las flautas, ¿sí? Porque ellos se sustentaban de las mujeres que le proveían al Señor y a los discípulos lo que tenían. Y por ahí alguna que otra ofrenda que le daban, imagínense que era una bolsa tan pequeña y sobraba. Así que hasta en ese tiempo costaba, ¿no?, que se colabore con el ministerio, en este caso del Señor. Dice, el costo del perfume, dice que valía 300 denarios. Dice que seguramente equivaldría a todo el salario de un año de una persona en aquel tiempo.
todo el salario, imagínense todo el salario de un año de usted hoy, invertido en un perfume para derramarlo sobre Jesús en tu casa. ¿No? Yo pensaba y decía, bueno, X cantidad de plata invertida allí sin importar lo que pensarán de mí para derramarlo delante de aquel que es digno de que ese vaso se quiebre y sea derramado el perfume. ¿No? ¿Cree que me fue? Yo quiero que nosotros pensemos aquí, allí en el libro de Marcos, habla de que cuando Jesús alimentó a los 5.000, ¿no? Que estaban allí, Él estaba enseñando y después le dicen los discípulos, Señor, ya es tarde, hay que despedirlos, ¿no? Y porque tienen hambre, no han comido en todo el día, y el Señor dice, dale vosotros de comer. Y eso dice 200 denarios, ¿no? Dice 200 denarios. Vamos a ir a comprarle pan para darle de comer a todos ellos, ¿no? En aquel usted hágase esta idea y piense. Dice que Jesús alimentó a 5.000 y allí no se cuentan a las mujeres y a los niños. Póngale que eran entre 15.000, 13.000, 15.000 personas, ¿no? Y ellos dicen, 200 denarios de pan tenemos que ir a comprar. Y María había gastado 300 denarios. O sea, usted imagínense que lo que María había invertido allí en aquel perfume era como para alimentar, ¿no?, a más de 20.000 personas. Todo eso ellos habían invertido, todo lo que tenían para derramarlo y para ungir al Señor, ¿sí? La intención de Judas, dice Juan, que era robar de la bolsa. Y nosotros vamos a ver aquí dos tipos de personas diferentes, ¿no? A una que simplemente la intención, cubierta por un manto de piedad, de hacer creer que lo que él quería hacer era poder ayudar a los pobres, pero en realidad era robar. Y podemos ver acá a una persona entregándolo absolutamente todo, ¿no? Y en esto salta una pregunta: ¿a cuál de los dos nos parecemos nosotros? ¿No? ¿A cuál de los dos nos parecemos nosotros? Porque nosotros no nos vamos a referir en este caso, por ejemplo, a robarle la bolsa. Pero nosotros muchas veces le robamos al Señor el tiempo que nosotros debemos darle al Señor, ¿no? Como para hacerlo más suave. Nosotros le robamos muchas veces el tiempo, nuestra entrega al Señor, y no tenemos esa entrega total que nosotros deberíamos tener para con el Señor. Ese tiempo que nosotros le robamos al Señor nos impide poder tener una entrega total. Ese tiempo que nosotros no le damos al Señor cada día nos impide a nosotros poder no mirar el costo de cada cosa, sino poder darlo con agrado, poder darle al Señor lo mejor de cada uno de nosotros. Dice, muchas veces una entrega de tiempo, de dinero, de afecto, a conseguir cosas materiales no son criticadas, ¿no? Muchas veces la gente ve que no importa si uno invierte tiempo, invierte los afectos, invierte el dinero en querer lograr alcanzar algo, no le importa. Pero cuando las personas ven a alguien entregar su tiempo, entregar su dinero, entregar sus afectos al Señor, eso es motivo de crítica. Eso muchas veces es motivo de crítica. ¿Y sabe dónde? Dentro de las iglesias, en los mismos hermanos de la fe. Muchas veces invertir el tiempo en las cosas del Señor, muchas veces invertir nuestro dinero en las cosas del Señor, muchas veces dejar un montón de cosas de lado por estar en la presencia del Señor son motivos de críticas para aquellos que sentimos en nuestro corazón la necesidad de rendir nuestra vida delante de su presencia, ¿no? Nos llaman fanáticos, que estamos exagerando, o nos llaman extremistas, ¿no? Que vivimos dentro de la iglesia, que toda nuestra vida
gira en torno de la iglesia, que todo lo que nosotros queremos hacer es para la iglesia y no miramos afuera, que nosotros deberíamos disfrutar de afuera, que nosotros deberíamos invertir nuestras cosas, nuestro dinero en las cosas de afuera, nuestro tiempo en las cosas de afuera. Pero cuando nos ven así, muchas veces nos llaman así, que somos extremistas, que exageramos en lo que hacemos, que somos fanáticos de lo que hacemos, pero que en realidad en el corazón de muchos la necesidad de poder rendir sus vidas por completa al Señor. La necesidad de muchos, no digo de todos, de muchos, es rendir nuestra vida en su totalidad para con el servicio del Señor. Y eso es algo que a la gente le cuesta un montón, ¿no? Dividir. La gente está dividida con un tiempo en el mundo y con un tiempo en las cosas de Dios. Y entregar nuestra vida por completo al Señor conlleva a que las cosas del mundo van a seguir estando porque uno tiene que seguir trabajando, uno tiene que seguir cuidando de lo suyo. Pero su entrega total van a estar en las cosas del Señor. Su guía va a ser lo que el Señor nos guíe cada día a seguir a nuestros pasos. ¿Cuándo fue la última entrega que usted tuvo para con el Señor? Su entrega total. ¿Usted recuerda? Vio que muchas veces uno recuerda, yo me convertí el día tal, en tal reunión, a tal día. Pero ¿cuántos de nosotros recordamos cuándo fue nuestra última entrega total para con el Señor? ¿Usted recuerda cuánto derramó su corazón por completo delante del Señor? Nosotros podemos ver allí que María rompió aquel frasco y derramó el perfume sobre el Señor, sobre su cabeza, hasta llegar a sus pies, que ella lo secaba con su pelo, ¿no? Que también era visto por lo demás como algo malo, algo deshonroso, que una mujer se desate su pelo y toque los pies de una persona. La gente lo veía mal, que a ella no le importaba lo que hacía. Y tuvo una entrega total, y Jesús también tuvo una entrega total por nosotros. Él entregó su cuerpo en sacrificio por amor a cada uno de nosotros. Su cuerpo fue totalmente roto, su cuerpo fue totalmente inmolado, para que al derramar su sangre nosotros podamos tener hoy la libertad de poder estar aquí. Su entrega fue total, su entrega fue voluntaria, dice su palabra, porque la intención era que nosotros podamos entender y comprender el amor que Él derramó por nuestras vidas. Él entregó su cuerpo, Él rompieron su cuerpo. Su cuerpo fue totalmente inmolado, dice Filipenses 2, dice, su cuerpo fue roto, inmolado, para que por su sangre fuésemos perdonados. Su entrega fue total. ¿No? Cantamos muchas veces que aquella entrega en la cruz del Señor fue para que nosotros podamos tener hoy la libertad de poder estar en su presencia, pero no siempre tenemos presente esa entrega del Señor. Yo siempre insisto en lo mismo, que nosotros deberíamos tener presente, ¿no?, aquella crucifixión del Señor, el sufrimiento del Señor, y poder entender que su cuerpo fue roto, ¿no?, como aquel frasco, para que por su sangre hoy nosotros podamos tener la libertad de estar delante de su presencia por haber perdonado todos nuestros pecados. ¿Sí? Dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y Judas, por el amor al dinero, entregó al Señor por 30 monedas de plata, ¿no? Él entregó, dice la palabra, que no se puede servir a dos dioses, ¿no?, al dinero o a Dios. No se puede servir, o servimos al dinero o lo servimos a Dios. Y eso es parte de lo que hoy está también arraigado en el corazón de muchas personas. Esa entrega total que por ahí muchas veces uno trata de poder expresar, conlleva que nuestras vidas deben girar en torno al Señor. El Señor debe ser quien dirija nuestras áreas, nuestras vidas. Él nos direccionará a poder tener en orden cada una de nuestras áreas. Él nos direccionará a cada uno de nosotros a poder tener allí nuestras vidas ordenadas.
pero le renegamos al Señor muchas veces de no querer rendir nuestro corazón por completo delante de su presencia. Existe dentro de la iglesia la costumbre de ocupar solamente un banco, de creer que muchas veces por ser muy joven o por ser muy grande ya no tienen cosas por hacer. Y sin embargo, cada uno de los que están dentro de la iglesia tienen mucho por hacer. Todos los que están dentro de la iglesia tienen una tarea por hacer. Todos los que están dentro de la iglesia están involucrados en el plan de Dios que debe llevarse adelante. Pero nosotros vivimos renegando en esa entrega total para con el Señor, de poder entender o comprender o buscar qué es lo que realmente cada uno de nosotros debe hacer. La iglesia, si usted le pregunta y habla con otra persona, usted podrá expresarle a la otra persona tantas cosas que dentro de nuestra iglesia hoy faltan por hacer. Pero también debería en aquella charla, en aquella conversación, poder ver qué parte de todo eso yo no estoy haciendo. Porque dentro de nuestra iglesia faltan un montón de cosas, un montón de ministerios por activarse. Oramos por ello, ¿no? Oramos, pero esperamos que sean uno o dos solamente entregas. ¿Y yo qué hago? Y yo tengo esa entrega, ¿no? Aquella frase que nos compartieron hace un tiempo, que nosotros debemos hacer lo que haya por hacer hasta que aparezca alguien que lo haga mejor. Nosotros debemos hacer en la casa del Señor lo que haya por hacer hasta que venga alguien que lo haga mejor. Seguramente Dios capacitará, o hay una persona dentro de la iglesia capacitada para hacer aquella tarea. Pero mientras tanto aquella persona no lo quiera hacer, tiene que haber voluntarios de corazón para poder hacer aquella tarea, hasta que aquel hermano pueda entender para lo que ha sido llamado. Versículo 7 dice: entonces Jesús le dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, ¿no? María no iba a tener la posibilidad de poder ungir al Señor, porque era una honra y se ungir a los cuerpos antes de la sepultura. Y en esta ocasión María se había anticipado a ella, ya lo había ungido, porque ella no sabía quizás que no iba a tener la posibilidad. Pero en los planes de Dios así estaba. El Señor había sido ungido antes de ser allí muerto en la cruz. María se anticipó al ungir al Señor, porque después no tendría tiempo de hacerlo, ¿no? Y leamos de vuelta esto. María se anticipó a ungir al Señor, porque después no tendría tiempo de hacerlo. Y aquí podemos ver nosotros que el hombre aprende a valorar las cosas después de que pasó el tiempo. Hoy nosotros tuvimos la posibilidad de haber rendido nuestro corazón y derramado nuestro perfume delante de la presencia del Señor. Hoy cada uno de nosotros tuvo esa posibilidad de haber derramado su perfume delante de la presencia del Señor, ¿no? Hoy cada uno de nosotros tuvo la bendición de poder estar delante de su presencia. Y sin embargo, muchas veces nos vamos perdiendo la posibilidad a nuestros hogares, nos volvemos completamente vacíos. Nos vamos simplemente sin nada en nuestras manos, sin nada en nuestro corazón, sin nada que nos haya tocado. Nos cuesta tener una entrega total, nos cuesta rendirnos por completo al Señor, nos cuesta a cada uno de nosotros dar todo de nosotros, dar todo de cada uno. Nos renegamos, buscamos excusas, ponemos pretextos, buscamos la forma de no llegar, de no hacerlo. Pero nosotros debemos entender que no es al hombre a quien nosotros defraudamos, no es al hombre a quien nosotros no le entregamos el servicio. El servicio es un servicio para el Señor, y en esa entrega total, todo aquel que esté aquí adentro va a recibir lo mejor de uno, porque cuando nosotros hacemos las cosas pensando como que son para Dios y no para el hombre, nuestro servicio es genuino. Nuestro servicio es una entrega completamente predispuesta a dar lo mejor a cada uno. Nuestro servicio es poder darle a cada uno de nuestros hermanos la mejor de las atenciones. Dice: María se anticipó a ungir al Señor porque después no tendría tiempo.
Nosotros dejamos pasar los días, las semanas, los meses, los años, sin darnos cuenta muchas veces que algún día llegará el momento en que ya no tendremos tiempo de poder rendir y de poder darle la mejor ofrenda a nuestro Señor. ¿No? Cuando María derramó aquel perfume, dijimos que lo había puesto todo de ella ahí, había quebrado aquel vaso de alabastro, lo había derramado sobre el Señor, había enjugado y enjuagado sus pies con su cabello, secado todo el perfume que había y lo había dado todo. María siempre eligió estar a los pies de Cristo. Ella, cuando Jesús la visitaba en su casa, estaba a los pies de Cristo. En esta ocasión había entendido quizás lo que muchos no habían entendido durante el caminar con Jesús. Jesús anunciaba su muerte en todo tiempo. Jesús anunciaba que Él iba a ser crucificado, que Él tenía que ser allí entregado en aquella cruz, y ninguno se tomó quizás el momento de poder ungir al Señor, de darle la mejor ofrenda al Señor. Todos estaban allí a la expectativa de cada paso que daba el Señor, pero quizás a ninguno se le cruzó poder darle la mejor atención al Señor. Y a nosotros nos predican lo que el Señor hizo por nosotros, lo que el Señor tuvo que padecer, lo que el Señor te entregó, cómo el Señor fue inmolado, aquella crucifixión, y no se nos mueve muchas veces un pelo. Y no podemos entender que ese sacrificio fue por nosotros. Y no podemos entender que lo que el Señor le entregó fue su cuerpo, y su cuerpo fue roto, su cuerpo fue inmolado y derramó su sangre, que nos permitió a nosotros poder estar hoy aquí delante de su presencia. Usted no está aquí porque quiso. Usted está aquí por el amor que el Señor derramó sobre su vida. Usted y nosotros estamos aquí porque la misericordia y la gracia del Señor nos permitieron poder estar aquí. Y usted y yo debemos aprender a disfrutar de la presencia del Señor. Y muchas veces lo entiendo al pastor cuando dice: me senté ahí adelante para no ver para allá atrás. Versículo 8: porque a los pobres siempre lo tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Dice, esto no quiere decir que a Jesús no le importaba a los pobres. No le estaba Jesús diciendo así: ¿qué me importa a mí los pobres? No, le estaba diciendo: déjenla. Porque a los pobres siempre lo tendréis, pero a mí no siempre me tendréis. Ella había entregado todo en el momento justo, en el lugar indicado, y haberle dado la mejor ofrenda al Señor. ¿Sí? Dice, las obligaciones que pueden cumplirse en cualquier tiempo han de dejar el paso a las que solo pueden cumplirse en un tiempo determinado. Las obligaciones que pueden cumplirse en cualquier tiempo han de dejar paso a las que solamente se pueden cumplir en un determinado tiempo. ¿No? Hay un montón de cosas que nosotros debemos y tenemos o podemos postergar para poder ocupar ese tiempo en lo que realmente importa, que es estar en la presencia del Señor. Hay un montón de cosas que nosotros, como dije, ponemos como excusa y como pretexto que tenemos que hacer el día en el cual el Señor abre las puertas de su casa para que nosotros podamos estar allí. Hay un montón de excusas y de pretextos que brotan de nuestros labios y de nuestro corazón para no llegar a cumplir con nuestras responsabilidades. Hay un montón de pretextos y de excusas que salen de lo más profundo de nosotros para no tener esa entrega total que el Señor espera de cada uno de nosotros. Nunca vamos a aprender a disfrutar de la presencia del Señor si nuestra entrega no es total. Él lo entregó todo, por ende Él pretende que nosotros entreguemos absolutamente todo. Nuestra voluntad se rinda delante de Él. Nuestro corazón, nuestro orgullo, nuestro ego, nuestra altivez y todo lo que nosotros podamos ver que brota en nuestra vida debe ser puesto allí, a los pies de Cristo, para poder disfrutar de su presencia. Nuestra entrega debe ser completa y total para poder disfrutar de Él. Si no, cada día de nuestras vidas será como ha sido hasta el día de hoy, con lucha, con un montón de problemas, con la vida desordenada, con cada una de las áreas totalmente fuera de un orden total. Así seguirán nuestras vidas si nosotros no nos rendimos a Cristo. Si nosotros no tenemos una entrega total y derramamos ese perfume
de olor grato para Él. Que nuestras vidas se rindan delante de su presencia. Es un olor grato para Él. Él disfruta, no de vernos humillados, Él disfruta de ver un corazón redimido. Él disfruta de ver un corazón con una completa entrega. Él disfruta de ver nuestras vidas totalmente rendidas hacia su presencia. Él disfruta cuando nosotros alabamos y exaltamos y bendecimos su nombre, pero cuando esa alabanza y esa adoración brota de nuestro corazón, porque anhelamos estar en su presencia. Cuando el Señor le dice, a los pobres siempre los tendréis, pero a mí no siempre me tendréis, ¿no? Dice allí en Mateo 25, 34, dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fuiste forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel vinimos a ti? Y él respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo, que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Él no se estaba olvidando de los pobres. Él estaba diciendo a todos los que estaban allí, ninguno de ustedes sabe aprovechar el lugar en el que están. Ella lo ha entregado todo. Ella ha dado todo de sí para hoy poder vivirme antes de la sepultura. Y ninguno de los que están aquí ha hecho eso conmigo. Ninguno de los que está aquí ha comprendido que mi camino, el camino que yo estoy realizando, este paso que hago por aquí es el último. Yo voy camino hacia la entrega total por amor de cada uno de ustedes. Yo voy allí a que mi cuerpo sea roto, que mi cuerpo sea inmolado, para que por mi sangre, cuando se derrame todo, nosotros tengamos la libertad hoy de estar en su presencia. Los tiempos pasan, los días pasan, las semanas pasan, los meses pasan, las reuniones pasan, y nosotros no le damos al Señor esa entrega total. Y nosotros no sabemos aprovechar muchas veces el tiempo. Cuando el Señor le dice, a mí no siempre me tendréis, y a los pobres sí, bueno, allí da el relato. También parte de nuestra ocupación y de nuestra tarea, cualquier cosa que haga cualquiera de estos mis pequeños, a mí me la hace, a mí me la hace. A mí ese servicio es para mí. Y nosotros como iglesia fuimos llamados también a ese servicio, a esa entrega del uno por el otro, a esa entrega de poder asistir, de poder acompañar, de poder darle al otro lo que por gracia y misericordia cada uno de nosotros hemos recibido. Yo siempre pienso en cada una de las prédicas que nosotros escuchamos o hemos recibido, ¿cuál es la intención de cada una de las prédicas? Que nosotros podamos conocer al Señor, que nosotros podamos comprender a qué hemos sido llamados, que hay un propósito para nosotros por cumplir, que el Señor lo único que espera es que nuestro corazón se rinda delante de su presencia. El Señor insiste a través de su palabra, a través de una canción, de una reflexión, de un estudio bíblico, de una prédica, insiste en que nuestras vidas sean rendidas por Él. Esa es su voluntad. El Señor insiste en cada enseñanza, ¿no? En este caso, aquella enseñanza que nos están dando del fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu en nosotros? Que debe producirse en nosotros. Poder tener aquellos frutos o atributos que el Señor tiene, ¿no? Poder disfrutar, ¿no? Poder aprender a tener amor, poder aprender a tener gozo, poder aprender a tener paz, poder aprender a tener paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Todo ello debe brotar de cada uno de nosotros. Decíamos al comienzo que es bienaventurado aquel que medita en su palabra de día y de noche, que será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas y que su fruto
que el fruto da su tiempo y que su hoja no cae. Nuestras vidas deben echar raíces hacia el conocimiento del Señor. Es allí en donde nosotros vamos a encontrar los nutrientes que nosotros necesitamos para poder alimentarnos de Él cada día. ¿Cuánto fue la entrega total que usted tuvo? ¿Cuándo fue la última vez de su entrega total para con el Señor? ¿Cuándo fue la última vez que usted sintió un regocijo en su corazón por estar delante de la presencia del Señor? ¿Cuándo usted piensa que fue aquella última vez en la cual usted salió gozoso de una reunión y pudo disfrutar del día completamente diferente a como es siempre? ¿Cuándo fue la última vez que usted llegó gozoso a su casa? ¿Cuándo fue la última vez que usted pudo darle gracias al Señor por haber sido parte de la reunión de un día domingo, de un día de estudio, de un día martes? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio gracias al Señor por haberle permitido poder estar delante de su presencia? ¿Cuándo fue la última vez que nosotros derramamos nuestra vida por completo delante de Él? ¿Cuándo fue esa última vez? Pero yo me refiero a una entrega donde usted ha sentido en su corazón, porque nuestras palabras sobran. Pero el que debe hablar es nuestro corazón. El que debe hablar es nuestro corazón para poder expresar desde allí, desde lo más profundo, el agradecimiento para con el Señor por habernos permitido una vez más poder estar delante de su presencia. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo la última vez que usted se fue gozoso de la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que usted sintió que salió de aquí y llegó a su casa y su vida empezó a cambiar? ¿Cuándo fue la última vez que sintió un cambio en su vida? ¿Cuándo fue la última vez que por aquella entrega genuina que usted trajo delante de la presencia del Señor pudo salir gozoso de aquí como aquel hombre que estaba allí sentado a la puerta del templo cuando recibió sanidad? Gozaba en la presencia del Señor, de poder haber podido entrar, en la presencia del Señor. ¿Cuándo fue esa última vez? Esto yo quiero que usted pueda pensar en ello. Yo quiero que nosotros podamos aprender cada día a entender el lugar que el Señor nos ha regalado, nos permite poder estar. Yo quiero que nosotros podamos entender el privilegio que nosotros tenemos de poder ser parte del servicio para con el Señor. Una entrega total conlleva a que nosotros aquí dentro de la iglesia hagamos o demos el servicio que nos toque con gozo y alegría en nuestro corazón, sea cual sea el servicio. Usted lo está haciendo como si fuera para Dios y no para el hombre. Eso le permitirá a usted aprender a disfrutar de la iglesia. Eso le permitirá a usted poder aprender a disfrutar de la compañía de cada uno de sus hermanos. Eso nos permitirá a nosotros poder entender el maravilloso regalo que el Señor ha puesto en nuestras manos, que es poder estar a su servicio. El mejor servir, decía aquí, a ver. Es mejor servir, ¿sí?, en la casa del Señor que estar sentado a la mesa de los reyes.